quiero también seguir enganchado con lo que estábamos compartiendo, ¿no? Y todo esto con el objetivo que nosotros podamos seguir madurando y creciendo en el Señor, ¿no? Estamos viviendo en una época donde se dice que estamos en la generación de cristal. ¿Sabía usted que algunos escucharon nombrar? Yo le pedí ahí a Julián, a Juan, que pase la imagen. Pero se cree que los que nacieron más o menos del año 2000 en adelante, o 1000 del 95, algunos dicen, son las de generación de cristal, y antes de eso estaba otra generación que pasó por muchas necesidades, muchas dificultades, ¿no? Esto es una pequeña ilustración. Pero para aquellos que nacimos antes de esa fecha, pasamos muchas dificultades, muchas necesidades, y nuestros padres también, pues fue difícil, ¿no? Acá dice esta ilustración, dice, nosotros somos una generación que aguantó todo. Pero el hijo dice, pero tenés un hijo de cristal. ¿Cuál es esa generación de cristal? Acá creo que hay algunos que son maestros, que están estudiando pedagogía, otros que se están por recibir, que están recibiéndose. Felicitaciones a Rosa, otros reciben su certificado. Qué lindo. Hay profesores que también entienden acerca de esto, ¿no? Pero dice que la generación de cristal es aquella generación que es muy frágil. Aquella generación donde son muy sensibles, vamos a decirlo así, ¿no? En otras palabras. Si nos ponemos a ver la sociedad como estamos viviendo una sociedad muy sensible, muy así, que hay que andar con puntitas de piel. Una vez escuché al pastor que decía acerca de un líder de la iglesia que era muy impetuoso, siempre llevando todas las cosas adelante, pero atropellando a todo, y bueno, había que controlarlo porque era muy bueno, pero tenía un carácter muy impetuoso, ¿no? Y a veces algunos salían lastimados, algunos había que curar las heridas de los que se lastimaban. Y el pastor decía esta ilustración que me gustó mucho y me quedó grabado. Dice, no, tenés que entender a este líder, porque este líder es como un elefante en una casa de cristal. Yo me quedó esa imagen en la cabeza, ¿no? Imagínate un elefante en una casa de cristal. Si a veces en nuestras casas tenemos una copa, tenemos un vaso y tenemos chicos y ya se nos quiebra y nos dura poco las vaquillas, imagínate un elefante adentro de una casa de cristal. Lo rompe todo. No queda nada sano, ¿no? Difícil que lo mantenga. Pero a veces esta transición de la generación anterior a la generación que hoy estamos viviendo, hay un choque y muchas veces sucede esto, ¿no? Que nos lastimamos o no sabemos cómo tratar. Yo cuando converso a veces con los padres, a veces hasta tienen temor de ponerle límites a sus hijos, porque si no se va a entristecer, no sé cómo decirle. Y tenemos una generación donde la sobreprotegemos, ¿no? Quizás la historia nuestra nos lleve a que nosotros sufrimos mucho y queremos que ellos no sufran, y como papá le tratamos de dar lo mejor, cuidarlos, sobreprotegerlos, pero a veces le hacemos un daño porque el mundo real no es así, ¿no? El mundo real es duro. Se habla de bullying, se habla de muchas cosas, y hoy la sociedad está muy sensible, ¿no? Pero si tenemos que hablar de bullying, creo que todos sufrimos en el colegio, en la escuela. ¿Cuántas veces fuimos cargados, no? Hoy los chistes que se hacen ya no se pueden hacer porque es a veces ofensa contra ideologías o contra cosas que ahora están muy en auge. Pero esa es la generación donde estamos viviendo, ese es el entorno de nuestra sociedad y esa es la transición que siempre va a haber de una generación a otra.
Y en el mundo de la iglesia, del pueblo de Dios, también se viven las mismas cosas. Porque un pueblo de Dios, donde es muy sensible, donde es muy delicado, donde no se le puede decir nada, donde está muy a flor de piel las emociones, hasta la adoración y la predicación tiene que ser de acuerdo a cuidar las emociones, porque somos emocionales, somos seres emocionales. Y es importante las emociones, pero cuando se pone muy en alto el cuidado de las emociones, a veces caemos en graves errores, ¿no? Y la enseñanza de la palabra de Dios está enfocada solo en el cuidado de las emociones. Está faltando algo, ¿no? Yo quiero que podamos leer juntos unos versículos que vamos a ir compartiendo. Espero poder ser breve por el tiempo que me queda. Pero dice este pasaje en Tercera de Juan, capítulo 3, esto lo compartimos en la escuela bíblica, el último libro que dimos en la escuela bíblica, Tercera de Juan, le escribe a un hermano, el apóstol Juan, y le dice estas palabras, ¿no? Dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Oro, dice el apóstol Juan, dice, para que te vaya bien en todos tus asuntos, en todas las cosas, goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Hay otro versículo también que quiero compartirles, que está en el libro de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que el apóstol Pablo acá también está hablando a la iglesia y le dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les comparto otra versión de este mismo versículo. Es el mismo versículo, 1 Tesalonicenses 5:23, pero una versión lenguaje actual. Dice que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio y que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Qué lindo cuando podemos escuchar un mensaje que se preocupe de todas las áreas de nuestra vida, porque somos un ser complejo, ¿no? Varias áreas de nuestra vida. En la iglesia quizás tratamos el área espiritual, que es muy importante, nuestra relación con Dios y nuestro ser interior, pero somos también personas con sentimiento, con alma, con un espíritu y con un cuerpo. Y acá el apóstol se preocupa en todas las áreas de la iglesia: el área espiritual, el área emocional y el área física también. Y son tres áreas importantes que tenemos que cuidar en nuestra vida. Se habla mucho hoy de la salud mental, ¿no? Está muy de auge, como decíamos, en esta generación tan sensible. Hoy en día ir al psicólogo ya no es más como antes, o decir, estás loco si te vas al psicólogo. Ahora está de moda ir al psicólogo, es más, es algo como que estás en onda, ¿no? Porque la gente cada vez está más confundida y lo analiza más también todo, pero es una bendición. Hay hermanos que son psicólogos y es una bendición poder tener a estos hermanos que conocen la palabra de Dios y también pueden ayudarnos en el área de nuestras emociones, ¿no? De nuestros pensamientos, que somos tan complejos. Y también está muy de moda en la salud física, porque si hablamos de salud física, ¿quién no ve un nuevo gimnasio en su barrio?
¿O quién no ve propagandas de fitness por todos lados y la alimentación? La salud física, la salud emocional, son cosas que el ser humano hoy en día está muy en auge, ¿no? Y en el cuidado. Pero nosotros pensando en la iglesia, yo pensaba compartir este mensaje, qué importante que es que nosotros nos preocupemos, así como decía el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Yo oro para que estés bien espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Sabemos que la parte espiritual es la más importante, una vez más. No estoy restando importancia, no estoy queriendo hablar de psicología, pero estas dos áreas son también importantes. Tus emociones y tu cuidado físico. ¿Qué prioridades tiene hoy la sociedad? Una sociedad tan compleja, ¿no? Como hablábamos. Las relaciones justamente entre personas cada vez resultan más difíciles. Y si hablamos fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, no estamos muy exentos de ello. Es más, el otro día escuchaba y veía un mensaje, ¿no?, gracioso, que decía: mi abuela tuvo 11 hijos, mi mamá tuvo 7 hijos. Dice, y yo tengo un perro y encima es estéril. ¿Qué está pasando con nuestra generación? No quiere tener hijos, no quiere tener mucho compromiso. Dice, no, ¿sabes lo que es tener varios hijos? El cuidado, las necesidades, yo sé que está todo difícil. Yo no sé cómo hizo mami con 7 hijos, pero sobrevivimos. Estamos vivos. Pero el compromiso de poder formar una persona cada vez es menor, ¿no? Quitarnos esa responsabilidad. Y cuanto más de las relaciones personales entre pareja, ¿no? Hoy está de moda que casarse es cosa de la antigüedad, es cosa de la otra generación. Sabemos que delante de Dios eso no está bien, porque Dios no bendice una pareja que decide tener esta libertad, no un compromiso delante de Dios. Qué lindo que podamos nosotros como hijos de Dios asumir un compromiso con una persona delante de Dios y tener la bendición de Dios. Es el plan de Dios. Pero hoy en día prefieren evitar responsabilidades. Es más, tener una relación más libre. Y hay parejas que dicen, bueno, que no viven el momento y bueno, tratar de disfrutarlo, y la otra pareja sabe que en cualquier momento puede irse. Y algunos son libres en esa decisión, pero también conocemos los resultados de esa decisión. ¿Cuánto daño está causando a cada uno de nosotros y a la sociedad? Personas destruidas emocionalmente, físicamente, y ni que hablar espiritualmente, porque lejos de Dios. Creer que tener una relación con una pareja es hoy en día pensar que uno está atado a una persona y la persona quiere ser libre. Dice, no, yo soy libre. ¿Ya escuchó alguna vez alguno decir eso? Si hablamos esto, traemos a la vida de la iglesia también. Muchas veces vemos personas que buscan a Dios de todo corazón, pero sin ningún tipo de responsabilidad y compromiso con la iglesia, sino que necesitan sentir esa emoción, ese toque sobrenatural sobre sus vidas, experimentar algo nuevo, escuchar algo nuevo, pero no tener ninguna relación con nadie porque no quieren problemas con la gente.
Por eso andan visitando de iglesia en iglesia y tratando de encontrar el lugar perfecto. Pero quiero decirles que no es difícil de encontrar el lugar perfecto. Y como dijo un pastor, si lo encontrás, trata de no entrar porque lo vas a arruinar. Porque somos personas imperfectas, personas con necesidades. Ahora lo precioso es, hermanos, que todos, más allá de tu decisión y tu manera de pensar, necesitamos estar sanos en estas tres áreas y entender que todo esto se cura o se atiende relacionándonos unos con otros, en la relación de unos con otros. Me dio tanta gracia escuchar una frase que decía que hasta la persona más orgullosa y vanidosa que vive aislada de los demás necesita la mirada de los otros para decir, mirá, qué bueno que sos. Hay una relación, todo el mundo necesita relacionarse con otra persona. Si hablamos acerca de la prosperidad y la sanidad que buscamos en Dios, muchas veces, también muchas veces caemos en el error que buscamos la bendición de Dios sobre todas nuestras cosas materiales, ¿no? ¿Quién no necesita una sanidad? ¿Quién no necesita que Dios le ayude en su economía? ¿Quién no necesita que Dios bendiga a su familia? Todos necesitamos. Ahora cuando vemos versículos como estos que vamos a seguir compartiendo, acerca de qué es lo importante para tu vida, cuál es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Como decían los apóstoles, decían, yo oro para que estés bien espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Las tres áreas es importante que estén bien cuidadas. Las tres áreas son importantes que estén sanas, bien saludables para poder dar frutos. Imagínate una persona que esté espiritualmente bien, pero emocionalmente está muy confundida y no puede relacionarse con sus hermanos. Es un peligro. O una persona que emocionalmente está bien, pero no está bien con Dios, va a llevarte a otra área más humana y no tan espiritual. Y así en todas las cosas. Cuando uno no tiene salud, también cuán importante es tener salud. El otro día conversaba con un hombre mayor de edad ya ahí en la playa nadando y me decía, para mí la terapia es venir acá al agua y nadar. Me hace tan bien. A veces mis rodillas ya no me responden, pero nadando acá en el agua es todo más suave, me da fuerzas. Y dice, el otro día estaba con un dolor de rodilla, no me podía levantar, tenía un esguince y ahí me di cuenta de qué importante que es poder caminar. El simple hecho de caminar, levantarte de tu cama, levantarte de tu casa, levantarte de tu silla y caminar, qué importante es. No valoramos cuando tenemos eso, lo descuidamos. No cuidamos muchas veces nuestra salud, porque a veces caemos también en el error, no, si estoy bien con el Señor, estoy bien con las cosas de Dios, pero descuidamos nuestro cuidado de la salud. Timoteo era un discípulo de Pablo también y se ve que tenía problemas de salud, y ahí dice en este versículo que todos lo usan para otra cosa, con el pretexto de tomar un poco de vino. Pero Pablo le dice, toma vino porque es bueno para tu salud. Pero hay que entender que en aquella época no había agua potable y el jugo de uva era lo más sano que había en esa época. Pero el cuidado de la salud sobre la vida de su discípulo lo quedó marcado en la Biblia, en la palabra de Dios. Juan dice, oro para que estés bien espiritualmente,
emocionalmente, físicamente. Dios desea que estemos bien en todo. ¿Qué es ser próspero? ¿Usted entiende que es ser próspero? Una vida próspera, una vida abundante, la que Dios dice en su palabra. Que cada uno de nosotros, Dios desea que tengamos una vida próspera y una vida abundante. Quizás te venga a la mente el hecho de que prosperidad tiene que ver con dinero, ¿no? Es una de las áreas. Una persona próspera, una persona que tiene recursos. Pero ¿será que es todo lo que implica ser próspero según la palabra de Dios? Dice el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 7, dice, hay quienes presumen de ser ricos, pero no tienen nada. Y hay quienes se pasan por pobres y tienen muchas riquezas. El estado económico no es lo que determina tu prosperidad, parece según la Biblia, ¿no? ¿Qué es ser rico y qué es ser pobre para Dios? ¿Qué es que Dios te bendiga y pueda ser próspero? Y una vez más, quiero que puedas pensar en esto. La prosperidad que Dios quiere para nuestras vidas está incluido en todas las áreas de nuestra vida. En el área espiritual, en el área mental y en el área física. Eso es ser próspero. Estar bien en todas las áreas de nuestra vida. Una persona próspera es una persona que está bien espiritualmente, bien emocionalmente y bien físicamente. Esa es una persona próspera, según la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que ser próspero es acumular dinero, ¿no? Tener plata, eso es ser próspero. Y mencionamos que el dinero es pecado. Aquellos que son ricos ya están en pecado, porque mirá, la vida que llevan. Unas ideas equivocadas, ¿no? Yo quiero decirte que ser próspero es tener recursos para cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo vamos a cumplir el propósito de Dios si no tenemos recursos? Estar en este lugar, en este salón tan precioso, tan lindo, se necesita recursos. Se necesita pagar el alquiler, la luz, el agua, mantener el lugar. Y estamos cumpliendo el propósito de Dios de congregarnos y de reunirnos. Necesitamos recursos para, gracias a Dios, por lo que podemos avanzar y crecer y estar en un mejor lugar. Pero para Dios ser próspero es esto, y prosperidad tiene más que ver con que podamos cumplir el propósito de Dios, poder alcanzar el propósito de Dios. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 16 al 18, dice, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. El camino del hombre recto evita el mal, y el que quiere salvar su vida se fija por dónde va. Pero el orgullo te lleva a la destrucción, y tras la altanería viene el fracaso. Actitudes que nos llevan al fracaso. No necesariamente la falta de dinero, no necesariamente la falta de bienes económicos, sino actitudes equivocadas. La sabiduría es mucho más valioso que el oro, mucho más. El tener inteligencia, el poder pensar, el ser sabio es mucho más importante que tener bienes materiales. Eso es ser próspero. Y me encanta esta frase, ¿no? Dice, el hombre recto evita el mal. El que quiere salvar su vida se fija por dónde va. Y todos nosotros tenemos todos los días que cuidar nuestras vidas, cuidar nuestros hijos, ver por dónde vamos, hacia dónde vamos, cómo está yendo nuestra vida. Nuestra vida
espiritual, nuestra vida emocional, cómo estamos emocionalmente y cómo estamos físicamente. Somos nosotros los que cuidamos de todo eso. Dios puede ayudarnos a hacer milagros, pero los administradores de esto somos nosotros, usted y yo. Dios te dio ese precioso cuerpo que tenés. A veces uno no ama su cuerpo, ¿no? Estoy horrible, estoy feo. Pero vos sabés que un peine hace milagros. Un dentífrico, no sabés, es la gloria. Hay cosas que son tan sencillas, nos dejan tan preciosas. Una buena actitud, tomar buenas decisiones. Qué lindo es encontrar personas agradables con quien nos gusta estar. Personas que te gusta conversar con ellos, te gusta estar. Ahora, qué desagradable, como dice los proverbios, ¿no? Mejor es comer un pan duro en la casa de un pobre que comer manjares en la casa de un rico, porque el ambiente es tan horrible y tan feo, ¿no? ¿Qué es ser rico? ¿Qué es ser próspero? ¿Qué es ser bendecido por Dios? Voy a sacar una pequeña lista, ¿no? Pero incluye mucho más. Pero como dice este proverbio, tener paz, ser sabio, tener conocimiento de Dios, sobre todo, de las cosas de Dios, de las cosas. Una mente transformada, una salud emocional y física sana, tener buenas relaciones y controlar sobre todo tus emociones. ¿Ya tachaste esta listita que te falta? Si querés anotarlo y marcarlo, decir, bueno, ahí están las cositas que te faltan. Un versículo precioso que nos habla más acerca de esto y refuerza. Dice Proverbios 16, capítulo 32. Es mejor ser paciente que poderoso. Y es mejor, escuche, dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. ¿De qué te sirve conquistar muchas cosas si no te puedes dominar vos mismo? Tu carácter es incontrolable. Todo lo hermoso, todo lo precioso que puedas tener, nadie lo puede disfrutar. Somos administradores de todo lo que Dios nos da. Jesús le dijo en Lucas capítulo 16 también, dijo en el versículo del capítulo 16, el proverbio de Lucas 16. Dijo también Jesús a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y que fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Y entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo. Jesús está hablando acerca de una parábola, de una enseñanza acerca de cómo es el reino de Dios. Está diciendo que un hombre tenía un mayordomo, alguien que le dejó encargado sus cosas y no lo estaba administrando bien. Y tuvo que llamarlo para que rinda cuenta de lo que estaba haciendo. Dios es tan bueno, tan misericordioso. Pero sabe que la rendición de cuentas es algo que no podemos evitar, ninguno de nosotros como hijos de Dios. No es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. ¿Te imaginas a Jesús llamándote y preguntándote cómo te fue con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Y vos quizás le digas, pero no tuve nada en la vida, fui una persona humilde, pero tenía salud. ¿Qué hiciste con tu salud? Tenías un cuerpo que te di. ¿Qué hiciste con tu cuerpo? Ah, no, pero no tengo tiempo. ¿Qué hiciste con tu vida emocional, tu vida espiritual, tu búsqueda?
De cada una de las áreas de nuestras vidas, Dios nos va a pedir cuenta de qué hicimos con Él. Y somos nosotros los administradores. En Lucas capítulo 12 dice, y le dijo Jesús, mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. La abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en esto. Ahora, esto quiere decir que no tengamos nada, no está queriendo decir eso, no lo malinterpretes. Si Dios te bendijo con una casa linda, un auto lindo, si Dios te bendijo con salud, si Dios te dio eso, gracias a Dios, administrando bien, es tan precioso poder tener las cosas que necesitamos. Pero la vida del hombre no consiste, dice Jesús, en estas cosas. No es el fin, sino es el medio. Es el medio para que podamos cumplir el propósito de Dios. La pregunta una vez más es, no se trata de lo que tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Estás siendo próspero en tu vida? ¿Te sentís una persona próspera? Es lindo poder preguntarme, no, yo no soy una persona próspera, soy una persona humilde, no tengo nada, soy pobre, no tengo muchas necesidades. De vuelta te pregunto, ¿es eso la prosperidad que habla Dios? Si estás siendo honesto, si estás siendo diligente, si estás siendo generoso, si estás siendo buen administrador, si estás evitando deudas, si estás teniendo una mentalidad próspera, si estás honrando a Dios, sos una persona próspera. Sos una persona bendecida por Dios. Sos una persona que Dios bendice. Porque ¿cómo Dios va a bendecir a una persona honesta, una persona diligente, una persona generosa, un buen administrador, una persona que tiene buenas relaciones con los demás, honra a Dios? Dios es bueno, Dios bendice. ¿No es triste que a veces nos bendice y nosotros despreciamos o no cuidamos lo que nos dio, ¿no? Y queremos que Dios nos vuelva a dar otra vez más cosas? Pero quiero dejarte esto en esta mañana. Qué importante es poder ser próspero y entender qué es prosperidad. Mateo capítulo 14, versículo 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Una vez más, lo que Dios está tratando de decir no es solamente las cosas materiales, sino nuestras obras, nuestras actitudes, nuestra posición con respecto a las cosas, ¿no? Debe ser espiritualmente. Dios quiere que seamos prósperos, que prosperemos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y físicamente. Es el deseo de Dios. Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Esto es importante que puedas primero verlo en tu vida, ver en tu familia, ver en tus hijos, de ayudarlos. Como decíamos, vivimos una generación de cristal, enseñando qué es tener las cosas, ¿no? Porque a veces Internet nos viene a la cabeza de un mundo ideal y un mundo irreal que no está a veces, muchas veces a nuestro alcance, o nos llena de ansiedad
Se dice que hoy el ser humano no puede casi ni descansar por la ansiedad y el acelere mental que tiene de tanto, ¿no? No duerme ni descansa. A veces está mirando y eso va entrando. Y es un mensaje que está entrando en nuestra vida. Hay gente que entra en la depresión, en la angustia. ¿Sabe que Corrientes tiene uno de los índices grandes de suicidio? No están en las noticias, pero si están Los Ángeles ahí en el puente, quiere decir que hay bastante gente, ¿no? Pero lo escuchaba a Emilio, yo siempre lo sigo a Emilio, no sé quién lo conoce, a Emilio Hidalgo, pero éramos amigos cuando éramos adolescentes. Y él dice, Corrientes tiene un índice grande de gente que se quiere suicidar, y más los jóvenes. Porque no tienen encuentro en ese mundo ideal, tampoco quieren sufrir, y sus padres no quieren corregir, no quieren protegerlos, no quieren educar. Hay un mundo, una juventud que no quiere compromiso, hay una sociedad que no quiere relaciones, quiere vivir solo, aislado, apartado de todo problema, pensando que si estoy bien con Dios, está todo bien. Porque faltan estas dos áreas. El área emocional, relacionándote con los demás. El área física, cuidando de tu salud. Hay áreas que necesitan estar. Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabe que una persona que está con una buena salud espiritual, una buena salud emocional, una buena salud física, inevitablemente impacta positivamente a cualquier persona. El impacto que podemos causar hacia los demás es tan grande, porque somos útiles. Somos personas que influenciamos sobre los demás, ayudamos a otros, bendecimos a otros, cumplimos el propósito de Dios y vivimos en la voluntad de Dios. Esas personas son las que impactan la sociedad, porque entendieron que también en el propósito de Dios. En esta mañana podamos pensar en esto. Quiero decirte una vez más, no creas que no sos próspero, pensar si estás realmente siendo próspero. A veces no te estás dando cuenta que estás siendo una persona próspera. Dios te bendijo espiritualmente, Dios te bendijo físicamente, Dios está sanando tu corazón y tus emociones. Estás siendo próspero, estás siendo bendecido por Dios y ese es el plan de Dios. Amén. Y creo que tu vida va a impactar en todas las personas que te rodean, en todas las personas que te rodean. Dios va a usar tremendamente tu vida, porque es la presencia de Dios que está en vos. Amén. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor por esta palabra.